Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por esa salvación tan grande que nos diste, Señor, en tu evangelio, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en este lugar, en este templo, el templo, Señor, de la IBE, de tu iglesia local. Y te damos gracias porque tú eres el que pones en nosotros ese deseo, Señor, de buscarte, de estar aquí, para que como iglesia, como pueblo, como familia, levantar nuestras voces, Señor, alabarte, glorificar y honrar tu santo nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de edificar a tu iglesia local y también a tu iglesia, Señor, universal. Te damos gracias por este hermoso libro de Romanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, en cualquier lugar que nos encontremos, a que podamos desarrollar esa vida de oración, de súplica, de estar constantemente, Señor, buscando tu rostro, pidiéndote por oportunidades, Señor, para poder evangelizar y proclamar tu santo nombre, tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, también que tú puedas usar nuestras vidas, que podamos rendirnos, Señor, a ti, a tu voluntad. Quédate con nosotros, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque estamos con vida, ¿verdad? Y mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad de servir a nuestro Dios, de poder desarrollar esa relación, esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Le damos gracias también porque nos da la oportunidad, mientras estemos a este lado de la eternidad, de poder servirles, ¿verdad? De poder servir a nuestro Señor, a nuestro Dios, y específicamente en este gran ministerio que es el ministerio de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, que hay miles y miles de personas que en estos momentos están rumbo a la condenación eterna. Y que tú y yo tenemos una responsabilidad tan grande de poder compartir el Evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo con esas personas. Y vamos a continuar con esta serie de estudios en el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Ese es el título general que podemos, o que el libro de Romanos nos transmite a cada uno de nosotros. Estamos ahora en la sección de los versículos 8 al 15, el capítulo 1, primer capítulo de Romanos. Y el título de esta sección le hemos puesto las marcas de una nueva vida. Las marcas de un verdadero hijo de Dios, aquella persona que precisamente ha recibido el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Pero antes quisiera también dar la bienvenida a aquellos hermanos y hermanas de la Iglesia Universal que se contactan con nosotros a través de este medio, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y estamos contentos también con ellos porque sabemos que a través de la predicación, de la proclamación de la palabra de Dios, la Iglesia del Señor, la Iglesia Universal está siendo edificada. Así que el hermano Ariel ya leyó estos versículos del 8 al 15. Y todos anhelamos tener una nueva oportunidad, todos anhelamos tener un nuevo comienzo. ¿Y sabías qué? Dios quiere darte un nuevo comienzo, Dios quiere darte una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida solo se logra, hemos dicho, o la palabra del Señor nos dice, se logra obedeciendo
creyendo, aceptando el Evangelio de nuestro Dios. El Evangelio que el apóstol Pablo nos presenta en este libro, en este hermoso libro de Romanos. Y para dar una idea de lo que significa y para describir una vida nueva que el Señor nos da, quiero que leamos estos versículos en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y versículos 13, en los cuales nos describe la nueva vida del apóstol Pablo. Cada domingo estamos leyendo un pasaje que nos habla precisamente cómo es que el apóstol Pablo, ahora en el Evangelio, nos muestra una vida totalmente diferente. Y la palabra del Señor nos dice así. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a los hermanos de Filipos. Y él dice, quiero que sepáis, dice hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado, dice, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido. Y esto es importante porque el apóstol Pablo está escribiendo aquí a estos hermanos desde una cárcel, ¿verdad? Él había sido tomado prisionero. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en otras palabras, la guardia de élite del imperio aquí en este lugar. Y dice, y a todos los demás. Y podemos ver aquí, mis hermanos, que el apóstol Pablo, en lugar de quejarse, en lugar de escribir y de decir, hey, iglesia, por favor, mira lo que me está pasando, oren por mí para que salga de este lugar lo más rápido posible. Él dice lo contrario. Él ve las cosas, hermanos, desde un punto de vista espiritual, a través de los ojos de Dios. Y él dice que sus prisiones, más bien, le han dado la oportunidad para presentar el Evangelio a personas que posiblemente era imposible de acercarse a ellas y compartir con estas personas el Evangelio de nuestro Dios. Y esto es una lección para todos nosotros, ¿verdad? A veces cuando las circunstancias que vienen a nuestras vidas pensamos que todo ha terminado. Nos encontramos sin esperanza. Nos encontramos quizás ahí en el piso. Pero nunca nos olvidemos que nuestro Dios, al igual que el apóstol Pablo, trae esas circunstancias muchas veces difíciles para darnos oportunidades, para abrir puertas y poder compartir el Evangelio a personas que posiblemente hubiera sido imposible hablar con ellas si no tuviéramos esas circunstancias, ¿verdad? Así que esa es la manera como es que el apóstol Pablo, mis hermanos, nos habla y nos describe su nueva vida en Cristo Jesús. Y en los primeros 7 versículos de este capítulo, el apóstol se presenta, hemos dicho, a estos hermanos en Roma, y él comienza a hablar de sí mismo y se presenta con unas nuevas credenciales a estos hermanos y les dice que él es un siervo de Dios, que él es un apóstol y que él es una persona apartada para el Evangelio de nuestro Dios. Y hemos dicho que él les habla del Evangelio de la gracia y les dice que este Evangelio de la gracia de nuestro Dios es un Evangelio acerca de la persona y de la obra del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo. Y en estos 8 versículos que el hermano Ariel ha dado lectura, hemos dicho que el apóstol Pablo nos va a revelar 9 marcas que todo verdadero creyente es llamado a poseer. En otras palabras, tú y yo, si hemos recibido esta nueva vida en Cristo Jesús a través de su Evangelio, tú y yo somos llamados a tener estas 9 marcas. Estas marcas que nos van a ayudar, mis hermanos, a crear esa pasión por nuestro Dios, de amar a nuestro Señor, de desarrollar esta relación, esta comunión con nuestro Padre Celestial, de servirle y sobre todo, mi hermano, servir a nuestro Padre en el ministerio de la iglesia local. Y la semana pasada hablamos de 2 marcas que toda nueva persona tiene que poseer, ¿verdad?
Y la primera marca que hablamos fue que una nueva vida es una vida agradecida, ¿verdad? Agradecida a nuestro Padre Celestial. Y cuando Pablo comienza a escribir a estos hermanos, lo primero que él hace precisamente es dar gracias a Dios. Y la segunda marca que hablamos es que una nueva vida en Cristo Jesús, en el Evangelio, es una vida comprometida a nuestro Padre Celestial. Y vimos que Pablo les dice a estos hermanos en Roma que él estaba 100% comprometido con su Señor. Y dijimos, mis hermanos, que Dios está buscando de hombres y mujeres dispuestas a dar su tiempo. Y dijimos que nuestro Dios está en busca de hombres y mujeres dispuestas a ofrecer sus vidas, vidas comprometidas. Dijimos que Dios está en busca de hombres y mujeres dedicadas, dijimos, all the way, con zapatos y todo, dijimos. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que esta tarde la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Pero también es el deseo de mi corazón que tú y yo seamos sensibles a ella. Que tú y yo podamos, a través del Espíritu Santo, mi hermano, poder responder al propósito, al llamado, al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oro para que a través del estudio de Romanos, mis hermanos, nosotros podamos desarrollar esa pasión por la iglesia y esa pasión por el servicio del ministerio como lo desarrolló. Estuvo en el corazón de este amado apóstol, el apóstol Pablo. Y esta tarde, mis hermanos, vamos a ver dos marcas más que toda nueva vida en Cristo Jesús debe poseer. Y la tercera marca es precisamente una vida de oración. Esa es una marca que todo hijo de Dios, aquella persona que profesa ser salvo, que profesa haber recibido el Evangelio de nuestro Señor, tiene que tener una vida de oración. Mira lo que dice el versículo 9, Romanos capítulo 1. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, sin cesar, constantemente menciono de vosotros siempre en mis oraciones. Mi hermano, el ministerio del apóstol Pablo, nosotros sabemos que principalmente fue el predicar el Evangelio, ¿verdad? Fue la predicación, la proclamación del Evangelio. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo también tuvo otro ministerio que era tan vital como el Evangelio o el ministerio de la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, mis hermanos, tenía un ministerio de oración. Y esto trajo a mi mente a este gran predicador de nuestros tiempos, Carlos Spurgeon, un hombre que Dios utilizó y que alcanzó muchas, pero muchas, miles y miles de almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas de aquí de los Estados Unidos, porque él era de Inglaterra, querían saber por qué era el éxito de este hermano, Carlos Spurgeon. Y ellos fueron a visitarlo a Londres. Y llegaron a su templo, a su iglesia, y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos saber qué es lo que está sucediendo aquí en esta iglesia. ¿Por qué el Señor está usando la iglesia que tú estás dirigiendo? Y muchas almas, miles de almas están viniendo a los pies del Señor. ¿Y sabes lo que dijo Spurgeon? Los trajo a ellos, a esta delegación americana, los llevó a lo que nosotros llamamos el sótano, precisamente debajo donde estaba el púlpito, el auditorio, donde se predicaba la palabra de Dios, y ahí en ese lugar habían 100 personas arrodilladas.
En otras palabras, cada vez que se predicaba la palabra de Dios, habían 100 personas debajo de ese púlpito orando a nuestro Padre Celestial, para que la palabra de Dios sea divulgada, para que el Espíritu Santo, mi hermano, dé esa claridad, ese entendimiento a las personas, pero también para que el Espíritu Santo pueda tocar esos corazones y que las personas sean sensibles a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el apóstol Pablo, es decir, hizo de la oración una prioridad. Hizo de la oración, mi hermano, la fuente de gracia y fortaleza. Y ¿sabes qué? Los creyentes de Roma siempre estuvieron en la lista de oración del apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de oración de personas por las cuales ustedes constantemente están orando? ¿Cuántos de ustedes tienen? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Mi hermano, el apóstol entendió la importancia de la oración en la vida de un nuevo creyente, en la vida de una nueva vida. El libro de Gálatas nos habla que cuando el apóstol Pablo recibió el evangelio, se convirtió en un cristiano. El libro de Gálatas nos habla que él pasó 3 años en Arabia. Y muchos comentaristas, hermanos, que han dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios, están convencidos que esos 3 años él fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y en ese periodo de 3 años en Arabia, mi hermano, yo estoy convencido que el apóstol Pablo pudo entender que la oración fue lo que mantuvo firme a nuestro Señor Jesús cuando él estuvo aquí en su ministerio en la tierra. ¿Sabías tú que nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios en los evangelios, se nos dice que él hizo muchas cosas, milagros asombrosos? Dice que personas caminaban, ¿no? O él caminó sobre el mar. El apóstol Pedro también hizo lo mismo. Él dio de comer a muchas personas, alimentó a miles de personas, resucitó a los muertos, nos dice la palabra de Dios. Él dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, hizo muchos milagros. Pero ¿sabes qué? Cuando los apóstoles se acercaron a él, la pregunta que tuvieron para nuestro Señor es lo siguiente: Señor, enséñanos a orar, a orar. Ellos sabían que la oración, mis hermanos, es ese fundamento que sostiene la vida de un hijo de Dios. La oración, mi hermano, es el fundamento que sostiene a una nueva vida. Es a través de la oración que tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios, ¿verdad? Es a través de la oración, es como que si fuera una puerta que nos conecta con nuestro Dios para suplicarle por nuestras necesidades. En el ministerio del apóstol Pablo, la predicación y la oración siempre estuvieron juntas. Así que una marca de una nueva vida es una vida de oración. Pablo se nos dice aquí en este versículo que incluso oró por creyentes y por iglesias que nunca había conocido. Recordemos, mis hermanos, que él solo conocía a unas cuantas personas de Roma. En general, él no conocía la mayoría de estos hermanos aquí en este lugar. Para él eran totalmente desconocidos. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, él oró por esta iglesia, la iglesia en Roma. Mis hermanos, la Biblia nos manda a orar sin cesar, constantemente, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Y debemos orar por todos los creyentes en todo el mundo, por todos los creyentes, por la obra de Dios, por oportunidades para la proclamación del Evangelio. Mis hermanos, nuestras oraciones no deben limitarse a unos cuantos minutos cada día, ni mucho menos limitarse solamente a nuestros seres queridos y amigos cercanos, ¿verdad? Tú y yo somos llamados a orar por todas las personas,
para que el Señor nos dé la oportunidad de proclamar el Evangelio y que muchas personas puedan escuchar, puedan entender el mensaje y venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Ahora, aunque no hay un registro de lo que él oró por estos hermanos en Roma, porque no se nos dice aquí, se nos dice solamente que él tenía a estos hermanos en Roma en su lista de oración, pero no se nos dice qué es lo que él oró. Pero yo estoy seguro, mi hermano, que fácilmente podemos responder esta pregunta: ¿qué es lo que oró el apóstol Pablo por estos hermanos en Roma? Porque es fácil ver en otras partes de la palabra de Dios oraciones que el apóstol Pablo tuvo para cierto grupo de hermanos y de iglesias. Por ejemplo, él oró por los hermanos en Éfeso, en Filipenses y en Colosenses y en muchos otros, por otras iglesias más. Pero por razones de tiempo, analicemos, mi hermano, la oración que el apóstol Pablo tuvo por los hermanos de Filipos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mira cómo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos describe la oración del apóstol Pablo por estos hermanos. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. La palabra del Señor dice así. Y él dice: y esto pido en oración. Está hablando aquí a los hermanos en Filipo. ¿Y qué es lo que él está pidiendo por estos hermanos? Él dice: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia realmente significa conocimiento, y la palabra conocimiento significa, o cuando uno va a la raíz griega, significa discernimiento. Y el versículo 10 dice: para que podáis, dice, aprobar lo mejor, tener conocimiento y discernimiento para poder tomar las mejores decisiones y poder aprobar lo mejor, a fin de que seáis, dice, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¡Wow! ¿Qué tipo de oración que el apóstol Pablo tenía para estos hermanos en Filipo? Y podemos ver, mi hermano, el mismo tema, la misma razón, la misma motivación que lo llevó a él a orar por otros hermanos. Podemos ver, mi hermano, fácilmente que el apóstol Pablo fue un hombre de oración. Su oración no fue una oración egoísta como muchos de nosotros hacemos, sino que fue siempre una oración espiritual, interesado más por la madurez espiritual de los hermanos. Y casi siempre fue una oración, mi hermano, de intersección. En otras palabras, él siempre estaba orando por otras personas, ¿verdad? Eso es lo que es una oración de intersección. Qué gran lección para todos nosotros esta tarde, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar, mi hermano, cuánto de nuestra oración es de naturaleza egoísta? Casi siempre estamos orando: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Casi siempre estamos orando: Señor, bendíceme a mí, bendice a mi familia, bendice a mi hijo, bendice a mi... Y toda la lista de parientes y amigos. Estamos siempre orando, casi siempre: Señor, responde a mi necesidad. Mis hermanos, esta y otras oraciones como esta son ejemplos reales de cómo tú y yo estamos orando la mayor parte de nuestro tiempo, ¿verdad? Yo estoy más que convencido, mi hermano, que nuestro Dios quiere que tú y yo participemos en un ministerio de oración intercesora. Que estemos orando los unos por los otros. Por supuesto, hay necesidades personales y Dios lo sabe. Lo que el apóstol nos está hablando, lo que la palabra de Dios nos está hablando esta tarde es que nosotros tenemos principalmente que orar los unos por los otros. Nosotros no somos islas, mis hermanos.
Imagínense ustedes si el hermano Ariel está orando por mí y por mi familia. Imagínense mi hermano, si mi hermana Edith está orando por el hermano Ariel. Al final, mis hermanos, todos nosotros estamos orando los unos por los otros. Y eso es lo que nuestro Dios nos manda a orar, mi hermano, tener siempre una oración de intersección. Los unos por los otros. Dios quiere que tú y yo, mis hermanos, participemos en un ministerio de oración que toque la vida de los demás. Dios quiere que oremos, mis hermanos, por el crecimiento espiritual. No solamente de los individuos, sino también de las familias y, por qué no decirlo, de toda la iglesia, mis hermanos. Dios quiere que estemos orando para que nuestro amor por Él y por el hermano crezca aún más. Dios quiere, mis hermanos, que estemos orando para que nuestra iglesia crezca en unidad y que nosotros, tú y yo, siempre estemos fomentando la unidad y el servicio dentro de la iglesia local. Dios quiere, mis hermanos, que estemos orando y que tengamos esa carga, ese peso por la salvación de las personas. ¿Verdad? Esa es la razón por qué tú y yo estamos aquí en este lugar, proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Dios quiere, mis hermanos, que estemos orando para que no podamos ni siquiera dormir pensando cómo alcanzar a las personas que necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Dios. Muchos de nosotros no podemos dormir por muchas razones, y esas razones muchas veces están relacionadas con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos tan preocupados en nosotros mismos de una manera egoísta que no podemos dormir. Pero nuestro Dios nos manda a orar por las personas que necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Dios. ¿Sabías tú, mi hermano? La palabra de Dios nos dice: ¿de qué le vale al hombre que gane todo el mundo y perdiera su alma? Hay muchas personas que están en estos momentos rumbo al castigo eterno. Es el deseo de mi corazón que esta iglesia podamos, mis hermanos, desarrollar este ministerio de oración intercesora a tal punto que esa carga, mi hermano, que la salvación de las personas sea una carga y sea un peso constante en nuestras vidas, que no podamos dormir pensando cómo alcanzar a las personas, especialmente aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? Así que hay algunas preguntas que quiero hacerte, iglesia. ¿Cómo describes tu vida de oración esta tarde, mi hermano, mi hermana? ¿Una oración de intercesión o una oración egoísta? ¿Quién es el tema principal de tu vida de oración? ¿Eres tú, tu familia? ¿O son los hermanos? ¿O las personas que necesitan escuchar del Señor? Mi hermano, ¿estás orando para que el reino de Dios avance más y más aquí en la tierra? ¿Estamos orando, hermanos? ¿Tenemos esa carga? ¿Tenemos ese peso? Mi hermano, ¿estamos orando por oportunidades para compartir la palabra de Dios? ¿Sabías tú? No necesitamos ser pastores, ni maestros, ni líderes, ni misioneros, ni predicadores especiales o famosos para poder contar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Cómo es que Él ha sanado nuestras heridas del pasado. Estaba conversando con mi hermanito aquí, Juan, de la segunda vez que nos está visitando, cómo es que el Señor tocó su vida a través de una enfermedad. Y ahora, después de 15 años, está aquí, en la casa del Señor, ¿verdad? Qué tan fácil, mi hermano, es compartir el Evangelio de Dios.
con las personas, ¿verdad? Yo creo que esta es una área en la que todos nosotros tenemos que mejorar. Todos. Este no es un mensaje del pastor Julio. Este es un mensaje de Dios a toda la congregación, ¿verdad? Todos necesitamos crecer en este ministerio. Orar los unos por los otros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué? La voluntad de Dios, mi hermano, es precisamente eso. Que todo el mundo venga a los pies arrepentido de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, tú y yo, estamos ahí en esos negocios, Él nos dice que Él se va a encargar del resto, ¿verdad? No nos va a faltar comida, no nos va a faltar vestimenta, no nos va a faltar lugar donde estar, mi hermano. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y la vida de oración es una marca de una nueva vida en Cristo Jesús. Pero hay una segunda marca que el apóstol Pablo nos habla, y esta marca es que la nueva vida es una vida rendida a Dios, sometida a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin. Voy a leerlo de esta manera. Rogando que de alguna manera yo, el apóstol Pablo, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Sí, mi hermano, aquí es fácil ver que el apóstol Pablo no se detuvo solamente en la oración, sino que también oró para que él pudiera ser ese instrumento que Dios pueda usar, ¿verdad? Él está orando por los hermanos y luego dice rogando que de alguna manera yo pueda ir a ellos, a ustedes en Roma. El apóstol oró constantemente sin cesar por estos hermanos, pero escúcheme bien, él también estuvo dispuesto a ser parte de la respuesta a estas oraciones. Qué hermoso, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a poner a un lado su voluntad y rendir su voluntad a nuestro Padre Celestial. Estuvo tan dispuesto que le rogó a Dios que le diera, dice, oportunidad tras oportunidad, hasta el punto de dejarlo llegar a la capital del mundo de aquel entonces, Roma, para compartir el Evangelio de Cristo con estos hermanos en este lugar. De la misma manera, mis hermanos, tú y yo debemos de estar dispuestos, como mencionamos la semana pasada, a poner nuestros zapatos en nuestras oraciones, comprometidos, que podamos rendir nuestra voluntad a nuestro Dios cuando tú y yo estamos orando. Cuando oramos, mi hermano, para que alguien que está pasando dificultades y sea animado, que oremos por eso, pero al mismo tiempo, para que tú y yo estemos dispuestos a ser esa persona que esté animando a ese hermano, ¿verdad? Cuando oramos, mi hermano, por las personas perdidas, debemos hacer también nuestra parte, estar dispuestos a llevarle el Evangelio a esa persona. Cuando oramos, mis hermanos, para que nuestra iglesia sea más amorosa y que nuestra iglesia sea más unida, que podamos también tú y yo estar dispuestos a fomentar el amor y la unidad, ¿verdad? Que cuando oramos, mi hermano, para que nuestra iglesia sea una iglesia evangelizadora, que estemos dispuestos a formar parte de este ministerio de la evangelización. Que cuando oramos, mi hermano, para que nuestra iglesia sea una iglesia misionera, que tú y yo estemos dispuestos a orar, a contribuir con nuestros recursos y sobre todo, estás dispuestos a ser esos instrumentos que Dios pueda enviar a esas misiones, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. Cuando le pedimos a Dios que haga algo, cuando estamos orando, cuando estamos suplicando,
para que el Señor haga algo. Y no estamos dispuestos o deseosos a ser parte de esa respuesta a esa oración. ¿Sabes qué? Somos hipócritas. Porque realmente no somos sinceros en nuestras oraciones. Estamos pidiendo esto. Pero nosotros no queremos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y dejar que Él nos use para hacer precisamente la respuesta a esa oración. Cuando llegué a este lugar del mensaje, se me vino a la mente una hermanita. Recuerdo que estábamos orando en el grupo de hace mucho tiempo atrás. Estábamos orando precisamente por la evangelización. Y esta hermanita estaba orando. Dios, Señor, te ruego que envíes misioneros a este lugar, a mi pueblo. Hablaba en México. Y te ruego, Señor, te pido esto. Y después, ¿sabe lo que dijo ella? Es de que mejor no sigo orando porque no vaya a ser que Dios me mande a mí a ese lugar, mejor no. Y así muchas veces oramos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, él no oró de esa manera. Cuando oremos, mis hermanos, que podamos rendir también nuestra voluntad y decirle, Señor, heme aquí, úsame a mí como respuesta a esta necesidad, a esta oración. Pero aquí también hay algo muy hermoso, mis hermanos. Podemos ver que su deseo era viajar del apóstol Pablo a Roma, pero estuvo dispuesto, nos dice, a esperar, a entregar su vida a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y esto de esperar y confiar en Dios, no solamente lo vemos aquí, sino que esto también se repitió en muchas áreas del ministerio del apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a dejar de lado todos sus planes para conocer y hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo, él estuvo preparado, él estuvo entrenado para esperar lo que llamamos el timing de Dios, el tiempo de Dios, ¿verdad? Se me viene a la idea esta figura muy bonita, quizás nos va a ayudar a entender lo que estamos diciendo. Cuando tú estás en el mar, para poder nadar, tú tienes que nadar con las olas, ¿verdad? Tiene que haber un timing para poder nadar, para poder usar la fuerza de la ola. Si tú no pones atención al timing de la ola, va a ser muy difícil nadar. Y muchas veces va a ser contraproducente, te vas a agotar, te vas a fatigar y muchas veces te vas a ahogar, ¿verdad? Ese es el timing de nuestro Dios. Muchas veces nos desesperamos y no queremos esperar a nuestro Padre Celestial, su tiempo. Mi hermano, esta es una lección que todos nosotros tenemos que aprender. Muchas veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas, decimos en Perú, a la loca. En Cuba dice a la cañona, me dice Liana. No hagas las cosas a la cañona, a la loca. Nos desesperamos, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. No sabemos esperar. Somos impacientes, ¿verdad? Somos muy impacientes. Alguien dijo lo siguiente: lo más difícil de hacer cuando decidimos confiar y esperar en nuestro Dios es precisamente, ¿qué es? Esperar el timing de nuestro Dios. Es muy importante. En nuestra carne, mis hermanos, al igual que la figura de la ola que les conté, es muchas veces contraproducente y nos lleva a tomar decisiones muy desastrosas. Y lo más risorio y lo que causa risa muchas veces es que nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos y decimos, voy a esperar, voy a confiar en nuestro Dios. Pero sabes que ya estamos haciendo planes anticipadamente, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. Esa es la manera
como tú y yo muchas veces respondemos. Pero al igual que el apóstol Pablo, tenemos que esperar. Él estuvo rogando, y vamos a verlo más adelante, le estuvo rogando a nuestro Dios una y otra vez. Él no se desesperó, él confió en Dios. Estuvo buscando el timing, esa ola espiritual que lo llevó por fin a Roma. Qué hermoso. Mi hermano, esta es la voluntad del Señor para cada creyente, para cada nueva vida en Cristo, en el Evangelio, esta tarde. Él quiere que estemos dispuestos a anteponer su voluntad a nuestra voluntad. ¿Acaso esto no fue la misma actitud que nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? ¿Se acuerdan ustedes en el huerto del Getsemaní? ¿Verdad? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y a través de todo el Nuevo Testamento podemos ver que en muchas oportunidades nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo, usando personas para que Él pudiera entregar su vida, ¿verdad? Pero Él tuvo paciencia. Él estuvo constantemente buscando el timing del Padre, ¿verdad? Muchas veces Él dijo, mi hora todavía aún no ha llegado. Yo estoy más que convencido, mi hermano, que esta tarde el Señor, nuestro Padre Celestial, Él quiere darte un nuevo comienzo. Él quiere darte una nueva vida, mi hermano. Él quiere darte una nueva perspectiva a tu vida. Él quiere darte un propósito. Él quiere cambiar tu agenda. Él quiere cambiar tus planes. Un corazón como el corazón de Pablo es un corazón que Dios Padre puede usar para su gloria, porque sabes que es un corazón como el que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en medio de nosotros. Un corazón que conoce o que para él la meta de agradar al Padre es lo más grande en su vida. Mira lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 4, versículo 34, y el mismo libro en capítulo 8, el versículo 29. Jesús les dijo a sus discípulos, ellos estaban preocupados porque el maestro no había comido, y el Señor les dice, mi comida, dice, el propósito de mi vida, la prioridad de mi vida, lo más importante en mi vida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en el versículo 29, capítulo 8, él dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Así que mi hermano, es el deseo de mi corazón que tú y yo podamos rendir nuestras vidas a nuestro Dios, a su voluntad. Que tú y yo estemos esperando en Él. Que nos dé esas oportunidades para servirle más y más. Dios, mis hermanos, nos dé a todos nosotros un corazón como el corazón del apóstol Pablo. Imagínate lo que nuestro Dios podría hacer con una iglesia llena de personas que están totalmente rendidas a su voluntad. Imagínense cuántas cosas Él haría, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que esta tarde tú y yo podamos estar dispuestos, que podamos decirle, Señor, heme aquí estoy, úsame a mí. Y para terminar, la iglesia inclinando sus rostros. Yo creo que no es una exageración cuando decimos que el apóstol Pablo representa lo que todo cristiano debe de ser, ¿verdad? Yo creo que esto es verdad. La Biblia, la palabra de Dios nos muestra eso.
Esta tarde me pregunto si has tomado el tiempo para examinar tu corazón, mi hermano. Mientras has estado escuchando este mensaje, mientras has estado escuchando la voz del Espíritu Santo, me pregunto si tú también has estado examinando tu propio corazón. Si es así, la pregunta que tengo para ti, ¿hay alguna área en tu vida que debe someterse a la voluntad del Señor? ¿Hay alguna área en tu vida, mi hermano? ¿Hay áreas en tu vida que debes de rendirle a nuestro Padre Celestial, someterlas a su señorío, entregarle a Él? ¿Eres agradecido a nuestro Dios? ¿Estás comprometido a Él y al ministerio de la iglesia local? ¿Cómo andas en tu vida de oración, mi hermano? ¿Has entregado tu voluntad? ¿Has rendido tu voluntad a la voluntad del Padre? ¿Sabes qué? Nuestro Padre Celestial, Él tiene todo el poder para darte una nueva oportunidad, para darte un nuevo comienzo. Él tiene todo el poder, mi amigo, para darte una nueva vida. Si el Espíritu Santo de Dios ha hablado y ha tocado tu corazón, yo estoy convencido que lo ha hecho. Yo te invito, mi hermano, ¿por qué no consagras tu vida al Señor? Levanta tu mano. ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame? Yo creo que todos aquí necesitamos crecer en oración. Todos nosotros aquí necesitamos abrir nuestros ojos más allá de nosotros mismos y estar orando los unos por los otros, especialmente para que el Señor nos dé oportunidades de predicar su palabra, de compartir su evangelio. ¿Verdad? Levanta tu hermano. Amén. Amén, mi hermano. Levanta tu mano, mi hermano. Amén. 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 Gloria al Señor. Es algo personal. No es el pastor. A veces nos equivocamos nosotros. Creemos venir a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando estamos en el momento del desafío, el enemigo trae a nuestras mentes como el pastor es el que está hablando. No es el pastor. Dios, el Espíritu de nuestro Padre Celestial, está usando un instrumento nada más. Así que si el Espíritu Santo, mi hermano, ha tocado tu corazón, ¿por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, aquí estoy, ayúdame, quiero rendir mi voluntad a tu voluntad. Ayúdame, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a confiar. He estado haciendo todas las cosas en mi sabiduría. Quizás me estaba adelantando a tus tiempos, Señor. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, aquí estoy, quiero consagrarme? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que a través de este libro de Romanos podamos despertarnos, que el Señor nos dé un avivamiento, así como lo ha hecho a través de la historia de su iglesia. Que podamos estar asombrados de la manera como es que el Señor esté obrando aquí. Que podamos ver, mi hermano, todas estas sillas, todos estos muebles llenos de hombres y de mujeres que han entregado su vida a nuestro Dios, al glorioso evangelio de nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga. Si alguien quisiera conversar conmigo después del servicio, estoy más que contento de hacerlo. No se olviden, este día miércoles el discipulado a las 8 de la noche, el servicio
de oración el viernes a las 8 de la noche a través del Zoom. Así que Dios me los bendiga, su gracia, su misericordia nos acompañe siempre. Amén.